9:25, estamos a 3 años, casi 3 años y medio del estallido informativo de la pandemia del COVID. Los primeros casos se dieron desde finales del 19, empezamos a saber de sus efectos en China, luego en algunos países de Europa, en enero, febrero del 2020 y a partir de marzo. En México, recordarás, el primer contagio fue una gran noticia, la primera persona que murió fue una gran noticia, y ahí surgió como figura del gobierno, no solo como figura de comunicación, era quien nos mantenía informados todos los días, el subsecretario López-Gatell, sino hasta donde entendimos, el presidente López Obrador le dio la encomienda de estar al frente de los trabajos de COVID. Eso fue lo que entendimos, fueron momentos nuevos para todos, hubo mucha desinformación, hubo seguramente muchos adjetivos de más, pero lo que tenemos años después es un gran número de mexicanos muertos. Y nosotros preguntábamos y seguiremos preguntando por qué fueron tantos los mexicanos muertos. Vimos también, y esto ocurrió en otros países y también en México, cómo hubo momentos en que el sistema hospitalario quedó desbordado. Y contrario a lo que dice el presidente, sí vimos a muchas personas morir en la calle o morir en sus casas, especialmente en el rebrote de COVID de diciembre del 20, enero, febrero del 21. De ahí la pregunta al doctor López-Gatell. También, por cierto, hicimos siempre un reconocimiento al extraordinario esfuerzo de vacunación del gobierno mexicano. Extraordinario. Cuestionábamos y preguntábamos por qué tantos muertos y veíamos cómo desde enero del 2021 se empezó a vacunar. Creo que la primera vacuna se puso el 24 de diciembre, pero digamos la vacunación empezó en enero. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿cuántas personas murieron derivadas de la pandemia? ¿Cuál es la cifra que tenemos, digamos, a finales del año pasado, principios de este año? Sabemos que hoy sigue muriendo alguna que otra persona por COVID. ¿Qué cifra debemos manejar? Porque hay cuando menos 3 datos que tenemos aquí. ¿Cómo no? Lo que usted señala es una realidad muy importante que nunca debemos olvidar y debemos siempre honrar con respeto a toda persona que haya fallecido, desde luego por cualquier causa, pero también por una epidemia, una pandemia que como nunca en 100 años, afectó absolutamente a toda la humanidad, La suma de personas que se estima fallecieron en el mundo entero pudiera estar rebasando los 30 millones de personas en todo el mundo. Y países ricos, países de medianos ingresos, países pobres, todo el mundo tuvo grandes pérdidas. Pero lo que es notorio, y es una de las lecciones formalmente aprendidas por los organismos internacionales, por las agencias de salud pública del mundo, y yo diría que en general por las naciones, las sociedades, es que hubo 3 determinantes principales de que el COVID fuera muy agresivo, muy dañino, o que no lo fuera tanto, aunque de todos modos fue, incluso en Suiza, en Alemania, en España, en Reino Unido, en Italia mismo, donde fue uno de los primeros países afectados. Y es muy importante no perder de vista esto, porque si no entra una sensación como de desamparo, de que solo lo que uno ve en la realidad concreta de su país existió, cuando este es un fenómeno mundial por definición. Sí. Pero como le comento, hay 3 lecciones aprendidas que nos deben llevar además a actuar para cambiar ese estado de cosas. La primera es que la desigualdad social, la desigualdad socioeconómica, fue el principal determinante del daño por COVID. Por supuesto, hubo personas adineradas, personas con recursos que también sufrieron este problema, pero no hay duda que las personas con menor capacidad social y económica sufrieron más. Y México tiene una gran desigualdad todavía. Logramos en este gobierno que 5 millones de personas salieran de la pobreza, como no había ocurrido en 34 o 38 años, pero todavía hay mucho que hacer. La segunda importantísima es el estado de salud de la población. Como se conoció científicamente desde el principio de la epidemia de COVID, las enfermedades crónicas, estamos hablando de diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y múltiples cánceres que están asociados a la mala alimentación principalmente. La mitad de las muertes anuales en México desde hace casi 20 años son causadas por la mala alimentación. Y como dijimos y explicamos también muchas veces, la mala alimentación no es una decisión individual.
Uno come lo que está disponible en el mercado, y el modelo de alimentación de México desde los años 80, usted lo dijo efectivamente muchas está ocasiones. inundado de comida Entonces, chatarra, bebida chatarra. Las diferencias. Hemos sido primeros lugares en estas enfermedades, en diabetes juvenil, etcétera. Entonces, la condición socioeconómica, el estado de salud el previo, estado de salud, y tercero, desde luego, la capacidad de respuesta del sistema de salud. Como bien dice usted, el sistema de salud vivió uno de los momentos de mayor estrés que pudo haber vivido en toda la historia, pero se conoce y está perfectamente documentado también científicamente. El sistema de salud mexicano fue avanzando en capacidad y cobertura con instituciones públicas hasta llegar a los años 80, concretamente 83, cuando empezó el sexenio de Miguel de la Madrid, y empezó un giro de 180 grados para desmantelar la parte pública e impulsar la parte privada. La parte privada, incluso hasta el Seguro Popular, que se suponía era la gran esperanza de incentivar el mercado privado, nunca logró atender la capacidad y sobre todo de las poblaciones precisamente más marginadas. Ahora, en esa situación nos tomó, en ese diagnóstico estado. Usted sabe que hay Así es. otras interpretaciones también exactamente. de personas especializadas Sí. que no coinciden con el suyo, pero Sí, hay muchas ¿cuántas visiones, pero personas murieron derivadas Sí, de la en pandemia? México... ¿Cuál es la cifra que diría usted? Sí, que en manejaría México usted la hoy? mortalidad, siempre es muy importante no perder de vista que la mortalidad, para hacer una comparación entre poblaciones, tiene que considerarse con respecto al tamaño poblacional. México es una de las poblaciones más grandes del mundo, es la número 11, y evidentemente en donde hay más población hay más pérdidas de vidas. La mortalidad en México está en el lugar número 25. Pero al personas, cierre. doctor, porque dijimos, una muerte es una muerte. No, Entendemos por supuesto, que por por supuesto. 100,000 habitantes, por 200,000 Claro. con país. ¿Cuántas personas murieron derivadas de la pandemia? En México, insisto, lo digo porque aquí en este medio y en varios otros se hizo un poco una consigna, me parece, lo digo respetuosamente, pero como una verdad construida a partir de datos parciales, que solo se enfocó en el número absoluto de personas fallecidas. Y como coincido con usted, no hay que pensar en una vida. Con una vida es suficiente. Una vida es demasiado. Así es, efectivamente. Y en México, si comparamos de manera técnicamente apropiada el impacto de COVID, estuvimos aproximadamente en el número 25 dentro de los países que tenemos estadísticas confiables. México, y voy al tema del número, fue de los pocos países de ingresos medios altos que hicimos un ejercicio riguroso, incluso antes de la Organización Mundial de la Salud, de estimar la mortalidad excesiva. Esto también lo hemos explicado y se ha prestado a mucha desinformación. No es lo mismo la mortalidad directamente causada por COVID y la mortalidad documentada por COVID que la mortalidad en exceso. La afectación social. Lo comentamos, leímos su artículo de principio de este año del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias. Pero ¿cuántos murieron? ¿500,000? ¿700,000? De manera directa 800,000. reconocible por COVID tuvimos 375,000 personas. 375. Y en los estudios de mortalidad en exceso tuvimos una mortalidad semejante, es decir, un aumento de mortalidad semejante a la que tuvo Inglaterra, España, Francia, Holanda. Para el caso de México es aproximadamente de 780,000 personas. Esa sería la cifra. Y también tuvimos... Aquí habría la cifra de registrados por ustedes, 375,000. Actas de defunción. Ese fue el ejercicio, precisamente. Pero usted nos está diciendo esta mañana que la cifra ya asociada a COVID sería de 700. Que hay que no olvidar. ¿Nos puede repetir nada más son los la 75 cifra? millones de personas que padecimos COVID. No sé si usted lo padeció. Yo sí padecí COVID. Yo sí padecí COVID. Yo no. 75 millones de mexicanas y mexicanos. Porque el Estado mexicano me dio una vacuna en marzo. Yo desafortunadamente enfermé en febrero y me tocaba por mi edad hasta julio, que fue cuando me vacuné, y entonces también tuve COVID igual que el presidente. La cifra de personas recuperadas por COVID fue 75 millones. Pero perdón, vamos a regresar, tenemos que hacer otro corte y regresamos con este tema, pero entonces nos quedamos con 700,000 personas. De mortalidad excesiva. Ahora, si se mezcla esto con la muerte directamente causada por COVID, entonces se está cometiendo un acto de falacia, de desinformación, y hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos a una pausa y continuamos. 35, volvemos.